Buenas noches. Bienvenidos a Mesa 11. Esta noche continuaremos con nuestra serie sobre las oposiciones en México. El tema en particular de hoy es el movimiento feminista en México como una oposición al gobierno de la 4T. Pero antes de esto, hay que recordar que hoy es 2 de octubre. Hace 52 años, el Ejército y el Batallón Olimpia masacraron a cientos de estudiantes y civiles en general en la mítica Plaza de las Tres Culturas. Y eso es algo que no podemos olvidar. Pero también debemos recordar que aquel fatídico acontecimiento fue anunciado durante meses, desde la todopoderosa tribuna presidencial y desde la omnipresente e infalible Televisa. Se advirtió que había que dar un escarmiento más fuerte a esa bola de revoltosos que vandalizaban la ciudad y entorpecían el tráfico. Se advirtió del peligro que representaban. Se dijo que eran agitadores a sueldo de potencias extranjeras cuya única intención era desestabilizar al gobierno y boicotear las Olimpiadas. No podemos olvidar que la represión no estuvo contenida en Tlatelolco, y que fue solo el 2 de octubre. Debemos recordar que la represión fue larga e intensa y se dio por muchos frentes. Hoy, a 52 años, hemos mitificado aquellos días del 68 y a sus participantes. Pero ¿de qué sirve hacer marchas conmemorativas, conversatorios, libros, películas, monumentos y decir que el 2 de octubre no se olvida, cuando nos comportamos como granaderos digitales, como gorilas represores, y citamos las palabras de aquel nefasto Díaz Ordaz al referirnos a las justas manifestaciones de miles de compañeras mujeres en todo el país? Es lamentable que esa izquierda que por 52 años ha llorado y combatido por la memoria de aquel 2 de octubre, hoy repita las mismas calumnias de las que fueron víctimas en su tiempo y se nieguen a escuchar esa clamora popular ante la que deberían tener los brazos abiertos y dispuestos a resolver las legítimas y urgentes exigencias que les son planteadas. Hoy, desde esta plataforma, y antes de empezar el programa, condeno enérgicamente la actuación del presidente Andrés Manuel López Obrador y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ante el manejo de la crisis por violencia de género que se vive en el país y por el autoritarismo con el que han enfrentado las múltiples manifestaciones que se han dado por todo el país. A continuación, en particular, por los lamentables hechos del pasado lunes 28 de octubre. Ahora sí, dicho esto, iniciamos el programa y pues como ya les adelantaba, el tema de hoy es el feminismo como oposición a este gobierno. Y vaya que hay mucho de qué hablar y pues tenemos que hablar de ese tema. Y para hablarlo nos acompañan Valeria. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Ya tenía tiempo que no nos acompañaba, pero aquí está de regreso. Bienvenida. Alexis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeros, compañeras? Pues con mucho gusto aquí para hablar de un tema importantísimo y qué bueno que lo estamos analizando. Te agradezco. Y también de regreso, después de un tiempo que ya no nos acompañaba, Frida. Bienvenida de nuevo, Frida. Gracias. Sí, ya un buen rato sin verlos, pero siempre es un gusto estar escuchándolos y pues con las aportaciones tan acertadas que cada uno de ustedes hace a través de cualquier tema. Entonces, pues igual, pues ya como lo comentaba Alexis, muy interesante el tema y oportuno y aparte importante debatir. Muy bien, el gusto es nuestro de tenerte y escuchar tu opinión. Y hoy se une con nosotros por primera vez en Mesa 11, David. David, ¿cómo estás? Buenas noches, pues un placer, bueno, en donde estén, creo que eso se va a publicar, pero pues aquí andamos, yo alumno de primer semestre, todavía me quedo ahí, no avanzando, así que pues veamos qué sale, no me voy a basar en la intuición y pues en coherencia, ¿no? A ver qué les parece mi opinión.
Gracias. muy bien, gracias a ti. Y bueno, vamos a empezar. La primera pregunta que veníamos barajeando y que se las planteo es, pues es plantear esto. ¿Es el feminismo, el movimiento feminista en México, una oposición a la 4T? Los escucho, las escucho. ¿Quién quiere empezar? No, pues no se peleen. Bueno, a ver si me permiten. Yo creo que es una oposición, pero por voluntad del presidente. Yo escribo en Bastardos Noticias una columna en la que expongo mi postura, que basé, por supuesto, en un cambio total de panorama que me brindó Sabina Berman, porque hace una alegoría que me parece perfecta para describir el movimiento feminista en conflicto con el obradorismo. Él ve a la izquierda mexicana, ella ve a la izquierda mexicana como un río, pues que obviamente corre en una sola dirección y que está compuesto por diferentes canales de agua. Y en un punto este caudal hay una roca grande, ¿no? Una roca que hace que el agua se divida y que pasando esta roca choque y genere espuma. Choquen las dos corrientes que van en el mismo sentido a causa de esta roca. La alegoría pues es precisa porque pues la roca es el presidente que genera una división entre estos dos movimientos que van orientados en la misma dirección. Yo creo que el obradorismo sí está orientado hacia la izquierda, aunque tiene de diferentes fracciones y diferentes personajes. Y bueno, nadie me va a decir que el feminismo no está en ese sentido. Y es más, va más allá. Es el movimiento, creo yo, más revolucionario de este siglo. Y pues obviamente va en ese sentido. Lo que pasa es que el presidente se adjudica desde un primer momento, desde que aparecen estas chicas afuera de Palacio protestando por la violencia creciente contra las mujeres, se las adjudica como un enemigo político. Este movimiento lo tacha pues de violento, lo descalifica, dice que no son las maneras, eh, y en vez de pues plantear un diálogo y corregir el sentido en el que está trabajando, pues se mete con ellas como con un adversario diciendo que es la oposición disfrazada de feminista. Por supuesto que la oposición también se monta en el movimiento, pero pues es evidente la hipocresía de los actores y actrices que se suman a ella, pero pues hay un movimiento social fortísimo que no es necesariamente un enemigo y que está siendo considerado, tratado y obligando a las mismas feministas a ponerse pues visiblemente ante la opinión pública como enemigas al obradorismo, cuando van, yo creo, en el mismo carril. Muy interesante. ¿Alguien más? ¿Alguna compañera? Coincido. O sea, siento que el movimiento feminista siempre ha sido un movimiento disruptivo y contestatario, ¿no? Y creo que en este momento, y como bien lo menciona Alexis, el movimiento alza la voz ante una realidad de desigualdad por razón de género, ¿no? Entonces, en un momento el presidente Compañera, lo te escuchas un poquito ¿Perdón? trabada, te escuchas un poquito trabada. No sé cómo te escuchen los demás. ¿Puedes repetir, por favor, con lo que empezabas? Ok. Espero, ¿ya me escucha mejor? Ok. Como les decía, estoy muy de acuerdo con Alexis y me
movimiento feminista siempre ha sido un movimiento muy disruptivo y contestatario, ¿no? Y justamente en este momento está alzando la voz ante una realidad de desigualdad por razones de género. Y en ese punto el presidente lo adjudica como una oposición y ya es, ¿no? Ya adjudicándose esta administración a las feministas como oposición, pues obviamente empieza un momento de choque, tanto con las afirmaciones que ha hecho el presidente, y nada, o sea, estoy muy de acuerdo con lo que se dijo. No hay un programa de respuesta a las exigencias de las feministas. El presidente no las prioriza en la agenda, no está priorizando los feminicidios. Entonces aquí también hay una pregunta: ¿hasta cuál tiene que ser la cifra en feminicidios para que se ponga en la agenda pública, para que se priorice este tema? Y claro que hay un enojo, y claro que hay un descontento. Entonces, si bien se va a considerar oposición, o más bien el presidente ya lo consideró como oposición, será la posición más legítima que ha existido, o sea, una oposición, una real oposición, no como las payasadas de Frena, ¿no? Esto sí sería una oposición. Si así ya lo dijo el presidente, entonces sí sería una oposición legítima. Compañera Zoe, ¿podemos escuchar tu opinión? Pues, así como ya lo mencionó Javi, como lo menciona Frida, es increíble cómo el gobierno en realidad busca de alguna forma desacreditar el movimiento, diciendo que este movimiento busca desacreditar sus ideales políticos, cuando pues es una realidad que vivimos día a día, de tanta violencia, tantas muertes, tanto acoso. No es algo que haya surgido en el gobierno de Obrador hay que hacerlo, sino que es una marcha que se ha venido desarrollando año con año, pero de alguna forma pacífica. No volteaban a ver el movimiento. Gritos los leían, con canciones se reían. Entonces, ¿qué ha pasado? Que se ha llegado a colmar la paciencia de las mujeres y dicen que quiero que me voltees a ver, ok, haré destrozos, haré esto, haré el otro. Pero en eso interviene el gobierno y dice, es que ellos quieren desacreditarnos a nosotros. Entonces, súper ilógico este punto de vista de los partidos. Y no sé cómo estructurar la idea que traigo en la cabeza. Entonces, yo creo que ahí le dejo. Ojo, que yo no creo que sea todo el gobierno, porque algo que dice muy bien Sabina es que es el presidente quien está dando pues la pauta para que, ni siquiera para decirles que actúen de esa manera, sino para que no actúen, porque dentro del gabinete, que es paritario, tenemos a mujeres obradoristas que se han declarado, y desde antes y hace mucho, pues abiertamente feministas y en pro de la agenda feminista. La ministra Olga Sánchez Cordero fue una de las más defensoras de los derechos de la mujer en el Poder Judicial. La secretaria del Trabajo, pues, en múltiples ocasiones ha dicho que concuerda con la agenda feminista, y aunque su gabinete, mujeres, están en la disposición pues de acoplarse al reclamo de estas revolucionarias, es el presidente quien las tiene captadas. A ver, y rescata algo bien. En la Cámara de Diputados hay un proyecto ya listo para irse al Pleno que elaboraron las diputadas de Morena y las del PT,
para legalizar o, bueno, no desconozco si es legalizar o despenalizar, pero a nivel nacional el aborto. O sea, importantísimo. Y lo tiene ahí frenado Mario Delgado desde que inició, bueno, desde que inició el 2019, ¿no? Bueno, que Mario Delgado tampoco se manda solo, ¿no? Él dice que sí a todo lo que diga el presidente. Entonces, ay, no creo que sea todo el gobierno, pero todo el gobierno por lo menos cede a las presiones de ejecutivo. A ver, se me olvidó Entonces, otro, perdón, se me olvidó otro. Sheinbaum es un ejemplo claro, ¿no? Nadie bueno, me va a decir que Sheinbaum no es feminista y está actuando así porque pues, quiere simpatizarle y seguir siendo la niña de los ojos del presidente. Claro. bueno, o sea, sí, concuerdo con esto, entonces podremos coincidir que efectivamente el movimiento feminista en México se ha constituido como una oposición al gobierno por, por disposición presidencial, al ser el presidente quien Sí. los ha catalogado como tal, ¿no? Pero entonces, aquí valdría la pena hacer dos preguntas, y la primera sería, ¿por qué? ¿Por qué el presidente ha sido tan intransigente con el movimiento feminista en particular? ¿Por qué? Bueno, bien lo dice Maquiavelo que cualquier jefe de Estado se tiene que garantizar un enemigo o una oposición y si no la tiene, se la tiene que crear. En el gobierno de AMLO pues siempre se ha visto como que esas tapadas de información o de cosas, ya lo hemos visto anteriormente con que creo que primero, bueno, su primer al hacer campaña era encarcelar a los presidentes y todo eso y todavía sigue en reciente, pero antes pues era lo del avión y ahora como que siempre es estarle dando vueltas al asunto, vueltas, vueltas y no resolver casi nada. Con el movimiento feminista pues ya estamos viendo que no lo, más bien que lo alimenta, ¿no? Al hacerle ver que es su oposición o que está en contra de eso, lo alimenta al hacerlo así. Y también es otra tapada de su mismo gobierno para no realizar lo que se podría decir que es pertinente porque por lo de la pandemia. Mm, yo difiero primera en que no creo que sea la oposición que él se haya creado. Yo creo que es la oposición que le salió y que él no quiere. En ese sentido es en el que hace un esfuerzo en todas sus facultades por demeritarlo, por desprestigiarlo y por dar una imagen de provocadoras, vándalas, bloque negro, destructor. Yo creo que la oposición que él se ha construido, que quiere y a la que le gusta es la de Frena, ¿no? Ahí las marchas fifís son la oposición que a él le gusta. La oposición que le ha surgido por parte del movimiento feminista, yo creo que le resulta más bien incómoda. Pero aquí yo digo y problematizaría esto. ¿Por qué le resulta incómoda? Siendo que es una lucha social, una lucha y que coincido con esto que dice Sabina Bergman, ¿no? De no solo del Río, que iban en la misma dirección, sino los de padres divorciados, ¿no? Que dice está la madre, el feminismo y el padre, el López Obradorismo, y las feministas López Obradoristas, bueno, hicieron matrimonio anunciado porque el presidente anuncia un gabinete con paridad de género, promete disminuir los feminicidios y despenalizar el aborto a nivel nacional, y pone a Olga Sánchez Cordero como secretaria de Gobernación, que es algo muy importante, primero por la gran personalidad que es y el puesto, que es el equivalente al vice president en otros países. Sí, este matrimonio no se condensa, se divorcian y en este divorcio hay un pleito, lo sufren los niños, pero en este sentido, este divorcio, ¿por qué ocurre? ¿Por qué si parecía que iban por el mismo rumbo?
¿Será porque el presidente le incomoda realmente no ser el centro de atención de este movimiento? ¿Será porque se topa con pared ante un movimiento que, y ahí sí rescato lo que dices, David, que le pide acciones concretas y no rifa del feminicidio diario o alguna ocurrencia con la que pueda estar barajeando constantemente? ¿O qué? ¿Qué es lo que impide o qué es lo que impide esta reconciliación? Y en ese sentido paso a la segunda pregunta que está programada, y es la oposición entre el movimiento feminista en México y el López Obradorismo o la 4T, y diferenciando el movimiento de la figura del presidente, ¿es irreconciliable? Yo digo que no, absolutamente no. Y está puesto el escenario para que en cualquier momento el presidente rectifique. Y qué bueno que esté el escenario para rectificar, que es lo más importante, porque no nos interesa tirar un gobierno, sino mejorarlo. ¿Pero tú crees que el Eh, presidente tenga la... no, bueno, tú dijiste que si es irreconciliable, por supuesto que no. O sea, No, digo, que siendo con lo que aprueben tenemos, con lo que tenemos. con lo que se tiene. A ver, por ejemplo, si el panorama político tiende hacia una debacle de Morena por los propios enfrentamientos internos que está sufriendo, por las divisiones o por la crisis económica y de inseguridad, y él ve necesario utilizar la fuerza pues de la izquierda progresista, puede dar orden para que el Congreso apruebe esta ley nacional de despenalización del aborto, puede crear una fiscalía para la mujer, como es un clamor pues, popular, puede pues hacer muchas acciones. No creo que, yo la verdad especulo en esto, pero no creo que sea como parte de su credo, de su ideología, el feminismo, ¿no? Porque pues, es un macho del viejo PRI, pero sí puede utilizarlo en cualquier momento y rectificar, o sea, los medios son los que me gustarían, es decir, las acciones concretas, el fin puede variar, ¿no? Lo haga por conveniencia política o por oportunismo, porque simplemente cambie que es muy difícil hacer cambiar a Sí. Andrés Manuel de posición, ¿no? Pero el escenario está listo para que se reconcilien en cualquier momento, o sea, no hay una marcha que es irrefrenablemente para atrás, no, eso no. Sí, bueno, sí, no, bueno, hasta cierto punto, ¿qué tan conveniente políticamente le resultaría dar la orden de legalizar el aborto? Sobre todo teniendo en cuenta que su base de izquierda no necesariamente es progresista, que una buena parte de su coalición es más bien conservadora, y en ese sentido, a él no le ha convenido, y es la razón por la que no ha pasado el aborto, ni el tema de la marihuana, ni muchos otros tantos temas de un corte progresista, porque al presidente no ha querido arriesgar a perder a ese electorado que tiene, que es conservador, no es en lo absoluto progresista. Así que yo En- ahí quiero. Adelante, Frida, adelante. Perdón. Coincido totalmente con Mane. O sea, sí hay un gran electorado conservador que tiene Andrés Manuel y está, o sea, lo dijo perfectamente. O sea, probablemente pueda haber esta reconciliación con eh, temas como el aborto, la legalización de la marihuana, temas progresistas, pero es apostarle y es poner en juego a este grupo de electorado conservador que tiene Andrés Manuel. ¿Soy algo que quieras aportar? Pues que sí, en efecto se ha visto que la mayoría de los partidarios de Andrés Manuel son personas, como dice mi familia, chapados a la antigua, con ideas chapadas a la antigua. Esto quiere decir que
sí están en contra del aborto, ven al feminismo como algo mal. Entonces, ponerse en contra es lo que lo ha mantenido un poco donde está en su respeto de que dicen, el presidente nos respalda, incluso el presidente ve que está mal, incluso el presidente congenia con nuestro punto de vista, pero igual en cualquier momento que él diga me equivoqué o no sé, X cosa para quererse refrendar un poco con nosotras, pues va a ser bien aceptado. Yo no pienso que solo sea el decirlo, sino acciones, ¿no? Que en realidad se vea que apoya, que está comprometido y pues nosotros con los brazos abiertos, porque pues es lo que queremos, que el gobierno voltee a vernos de una forma positiva. Y siendo realistas, Am, a ver, adelante. Perdón, otra vez, Ujú. siempre interrumpiendo. No, de eso se trata. Más allá, ¿no? De que el presidente nos diga una disculpa y me equivoqué, yo creo que lo importante, y aquí el enojo de las feministas, o mi enojo al menos, es que, y lo dije al inicio, no estemos como una prioridad o no esté el tema como una prioridad, esta realidad de desigualdad de género, ¿no? Y lo dije y lo voy a volver a comentar, ¿a cuál cifra tenemos que llegar para que este sea un tema que se toque en la agenda pública? Entonces, no es tanto que venga y pida perdón, no es tanto el que diga me equivoqué, sino que empiece a tomar acciones de esto, ¿no? Las feministas, y era algo, o sea, queriendo o no, nos estamos volviendo la oposición. Y nos volvimos la oposición porque él lo comentó y lo dijimos, fue a disposición del presidente. Y ya que fue a disposición del presidente, vamos a hacer la oposición más legítima en este gobierno, hasta que se nos resuelva o hasta que estemos siendo parte, eh, o sea, realmente en la agenda pública, hasta que se hable de lo que está pasando y se prioricen este tipo de temas y se deje de un lado esta estigmatización hacia las feministas, ¿no? Por parte del presidente, de las marchas, y que lo comentabas, ¿no? Andrés Manuel, Mame, ¿Qué pasó? el, el hecho de venir Andrés Manuel también de esta izquierda que prometía, ¿no? La despenalización del aborto, con ideas muy progresistas, y que de un momento a otro dio la espalda y dio la espalda por lo que ya hablamos, porque no quiero realmente perder a un electorado conservador, a un electorado que también lo ha apoyado y lo apoyó durante el tiempo que estuvo en esta, ¿cómo se llama? El, de llegar a presidencia. ¿En Entonces, campaña? ajá, entonces siento que más allá de que venga la disculpa, que más allá eh, del perdón, que estemos en la agenda, ¿no? Y más allá de que nos vea como la oposición, pues eso, que escuche las demandas de las feministas, que escuche pues esta realidad y que pues priorice en la agenda. Me viene a la mente mucho esto de Maquiavelo sobre que el príncipe debe saber cómo no ganarse el desdén del pueblo. El feminismo en gran parte, hablando de Andrés Manuel, depende de cómo soplen los vientos políticos. Si en determinado momento ve que la gente o que la única forma de respaldar su popularidad o que le conviene políticamente tomar la agenda feminista va a ser el momento en que se llegue a ello. Pero lamentablemente lo que yo veo es que para llegar a ese nivel de presión política
el feminismo se va a tener que consolidar más y más como una oposición al gobierno. Entonces, una lucha de, Ajá. bueno, se En pone así ese, en llamarlo, de ese, izquierdas. en ese sentido, valdría la pena reestructurar la pregunta y sería ya con todo esto, siendo realistas, tomando en cuenta los modos del presidente, su forma de su machismo, vaya, y, y el machismo también inherente en muchos hombres que formamos parte de la izquierda mexicana, tomando en cuenta esto, tomando en cuenta su electorado y la obsesión del presidente por ser el centro de atención y dirigir la agenda pública, ¿permitirán una reconciliación al corto plazo? Es a lo que iba, yo diría que más bien está haciendo tiempo para sacarse otra maroma, como le dicen. Pero no creo que Porque, funcione. no, pues claro que va a funcionar, no, obviamente no estoy seguro, digo, pues solo es pura intuición lo que a mí, entender cabe, pero el movimiento Frena yo creería que no está como que del todo mal. Como decíamos, la base de la militancia de AMLO es la religión o ser creyente. Entonces, al darle, por lo menos ya empezamos como que a ver afluencia de ellos, en un tiempo va a estar, va a ser una gran oposición y es igual, va a seguir de movimiento en movimiento, como, y pues los modos del presidente no son muy, como que muy, no son revolucionarios o cambiantes, él siempre se ha notado muy terco y cuando dice que va a ser eso, nunca cambia. Yo creo que sería que nada más estuviera dándole tiempo a que volviera a cambiar la atención del tema y darle un giro y giro y giro. Sí, bueno, incluso hay que Yo creo recordar que en que campaña la canción, perdón, además hago este comentario, porque me parece interesante a resaltar que en campaña el presidente grabó, bueno, su esposa realmente, la doctora Gutiérrez Müller, grabó para Andrés Manuel una canción que le dedicaba de Silvio Rodríguez, que se llama El Necio, en el cual lo presumía, ¿no? Como una de sus, porque pues al final eso era, presumirlo como una de sus fortalezas y de sus características, ser necio. Pero para él es una virtud. Sí, pues por eso lo digo, lo presumía, lo dice ajá, con orgullo, ser necio. claro. Tomando un poquito la pregunta, yo creo que no va a haber una reconciliación a corto plazo y para esto es importante lo que dijo Alexis. Si queremos una reconciliación, y obviamente está todavía lo que va a decir por verse, si el feminismo se va a tener que consolidar como una oposición a esta administración. Y que de hecho, o sea, muchas mujeres feministas realmente, queriendo o no, nos estamos volviendo a la oposición. Pero si tú o sea, le preguntas al movimiento o en este momento yo le pregunto a compañeras, podrían decir algunas, pues no, nada más no estoy de acuerdo en algunas cosas que ha dicho el presidente, ¿no? Es porque sigue todavía muy poco concentrado o no se ha consolidado, y es lo que nos decía Alexis, el feminismo como una oposición, pero queriendo o no, sí las feministas nos estamos consolidando como la oposición de este gobierno y sí se debería consolidar para meter presión a lo que ya había comentado anteriormente y posiblemente, solo así, posiblemente pudiese existir una reconciliación, pero aún así no lo creo a un corto plazo. Y todavía te digo, se está por verse si aún consolidado el feminismo como posición y siguiendo como sigue el feminismo y aún muchísimo más fuerte, estaría por verse esta reconciliación.
Me parece importante esto y voy a meter por adelantado una pregunta que está programada para más adelante, pero me parece oportuno rescatarla ahorita. Y es esto de consolidar una oposición. En teoría, el movimiento feminista no tendría por qué ser una oposición. Tendría que ser un grupo de presión, únicamente. Al hablar de oposición, pues entendemos más un grupo político que tiene como finalidad, pues oponerse y hacerle juego político a la figura del gobierno. Por lo general, la oposición se entiende desde los partidos políticos. En este sentido, hablar de consolidar bueno, eso en un mundo ideal, pero no está siendo así y el feminismo se está convirtiendo en el único grupo de oposición y me parece muy, muy importante esto que dijo Frida y me gustó mucho esto, oposición más legítima. Yo diría a lo mejor sí, la más legítima, la más fuerte, la única que puede hacerle frente al presidente, al avasallador poder que ha logrado acumular la cuarta transformación. Pero, ¿qué estaríamos hablando al decir, a qué nos referimos cuando hablamos de consolidar? ¿Hablamos de un partido político? ¿O cómo? ¿Cómo se podría consolidar? ¿A través de qué formas? Y la pregunta aquí es, o la pregunta programada era esta. ¿Existe un voto feminista? Y este voto feminista, ¿de qué manera se puede materializar en nuestro sistema democrático para poner como temas centrales en la agenda pública el combate a los feminicidios y la despenalización del aborto? Pues una de ellas sería precisamente apoyar a una mujer, ser jefa de Estado. Nunca se ha visto en la historia de México a una líder, ¿no? A una gobernadora. Pero, por ejemplo, supongamos, bueno, siendo concretos, Margarita Zavala, si Margarita Zavala en 2018 fue candidata, ¿el voto feminista se debía volcar o se hubiera volcado a Margarita Zavala? No, pues eso es lo peor No, que podría ser el feminismo, por no. favor. No, Mira, a ver, yo sostengo que en esos casos, Margarita puede ser todo menos feminista. sí, no. Es homófoba, Y clasista, pues no, también practica el machismo, no. o sea, en ese sentido, una yo ahí sumisa, sí dices. descarto un poco este tema, esto del apoyar a una jefa de Estado mujer, porque, porque es muy Pero es que no es general, la porque ya cosa, hemos no, tenido el género, ejemplos y el, son del el- PAN. el Espérame, todavía género, no terminaba. A ver, bueno, perdón. continúa, perdón. Antes de que me desvíe yo también y me desvíen. Pues para empezar la pérdida de objetivos, porque también hay varios movimientos feministas y pues varias ideologías que se desplazan entre ese mismo. O sea, el mismo motivo es quitar como que al patriarcado, al machismo, pero hay una distinta interpretación de qué de verdad es el feminismo. Bueno, Hay, ahí yo creo que no es un tema en el que Yo creo no que nos ya es un tema corresponde. más ideológico, ¿no? Ah, sí. sí, Pero, pues El, por eso están diciendo, yo creo que para tener ujú. primero una consolidación como oposición fuerte, pues es tener una ideología No, yo creo que bien sí, yo creo que plantada. no. El PRI no tiene ideología, por ejemplo, y fue gobierno y... ¿Cómo no, Pero, hermano? bueno, pero en ese sentido, vuelvo a lo mismo, la diferenciación. Al hablar del movimiento feminista en México, y digo sin intención alguna de mansplainear el movimiento, pero los objetivos visibles y que se están haciendo ya presentes en la agenda pública son en concreto esas dos acciones y que ya lo han manifestado las compañeras. Reducción de los feminicidios y despenalización del aborto. Y el movimiento amplio feminista que toma las calles no, o sea, no discute en cuanto a agenda pública sus diferencias y sus debates ideológicos. Nos pone en concreto que debe hacerse acción política para reducir los feminicidios y para despenalizar el aborto. Tomando eso como eje y no el tema ideológico, volvemos a la pregunta. Bueno, yo no sé si puedan, bueno, si quieran, porque de poder yo creo que más fácil en un abrir y cerrar de ojos juntan
las firmas que México Libre no pudo, ¿no? Para consolidar un partido, pero no sé si tengan la intención. He oído a varias feministas que se dicen, bueno, que describan el movimiento feminista mexicano como algo horizontal, es decir, donde la organización es colectiva, donde se hacen asambleas, aunque sea de manera virtual o en chats para convocar a las marchas. Nos podrán contar las compañeras si saben algo de esto. Eh, y pues que ahí no hay líderes, ¿no? Que... ¿Ya nos escuchas? Frida, creo que no nos está escuchando. Sí, es lo que estoy viendo. Ya. ¿Ya? Empecé a Ah, escuchar. sí, de que es un movimiento, el movimiento feminista mexicano horizontal, ¿no? No hay líderes. Entonces, ella decía precisamente una pregunta explícita sobre el tema que no buscaban crear un partido, pero pues, bueno, una mujer no va a expresar la opinión de todas, ¿no? Y habría que conocer si tienen alguna intención, porque es cierto que hay un movimiento feminista generalizado, es decir, en el que casi todas las mujeres, qué bueno que sea así, ¿no? Casi todas las mujeres que yo conozco son feministas, de los 8 a los 30 años son feministas, ¿no? Que ya no traen esta doctrina opresora, eh, pero que no buscan una acción, bueno, política sí, ¿no? De representación, de acción política, pero no estar en las urnas. Entonces yo no veo que estén dirigidas hacia la creación de un partido. Pero por otro lado, si identifico grupos que están ligados a partidos políticos o a intereses políticos que se montan en el feminismo para querer crear agenda. Voy a hacer una crítica puntual, por ejemplo, a los partidos que cuando inició esta problemática con el gobierno federal, se montaron diciéndose, ¿no? Que eran los reivindicadores del feminismo, ¿no? El PAN diciendo que es feminista, por amor de Dios, ¿no? O bueno, diversos partidos, Movimiento Ciudadano, ¿no? Que se ponían el pañuelo verde, que decían que estaban a favor del aborto, Bueno, o que no estaban a favor del aborto, pero sí de la mujer, ¿no? bueno, yo tengo unos puntos sobre esto de los partidos. Yo creo que es, bueno, voy a aclarar claro, nada más esto rápido. Yo creo que es independiente de las militantes de los partidos asumirse como feministas y portar el pañuelo que deseen. No creo que eso deba confundirse con una postura partidista. No obstante, sí diferenciar, por ejemplo, esto de Marco Cortés o de mismo Felipe Calderón, que ahí sí, en pleno oportunismo y como hombres, intentan apropiarse del título de feminista para hacer oposición, pero creo que eso es pues punto y aparte. Pero bueno, compañeras, me gustaría escuchar su opinión respecto a esto, consolidar una oposición y el voto feminista y de qué manera se puede materializar en las elecciones. Para empezar, ¿existe el voto feminista y cómo se puede materializar? Bueno, las escucho. No sé si quieres empezar, Zoe, o yo. Si quieres tú. Ok. Pues creo que comentando a lo que decía el compañero David y también Alexis, pues sí, o sea, bueno, primero comentar lo que comentaba Alexis, no veo yo al movimiento en las urnas, o sea, no lo veo este, estando o consolidándose como un partido político como tal. Y sí, pero sí vemos a partidos políticos montándose en el movimiento, ¿no? Del feminismo. Eh, y pues esta consolidación, creo que para empezar, eh, pues deberías ser o estando o siendo conscientes las feministas que son la oposición, porque era lo que te comentaba hace un momento. Si yo le pregunto a alguna compañera feminista, muy probablemente me va a decir, es que simplemente creo que no estuvo bien lo que dijo, o lo va a separar, ¿no?
no va a decir yo soy la oposición o el movimiento feminista es la oposición. Es esto, algunas manifestaciones de mujeres que sin querer queriendo o sin querer serlo, se volvieron la oposición. Y no hay una conciencia de esto. En ningún momento fue un movimiento que dijo, vamos a hacer la oposición de esta administración. El movimiento es para, para dar cuenta de una realidad. El movimiento es de mujeres hartas, y específicamente en México, de la situación que se vive, ¿no? De violencia, de esta violencia de género. Entonces, en ningún momento las feministas dijeron, ¿sabes qué? Vamos a marchar siendo la oposición de cualquier gobierno. O sea, llámese en algún momento el gobierno de Enrique Peña Nieto o de Calderón, si en el supuesto caso hubiese existido esta fuerza que está retomando el feminismo en algún momento de su gobierno. Pero creo que las feministas como tal no hubo una conciencia de decir, vamos a hacer la oposición. Simplemente la posición del presidente son la oposición. Y todavía, si le preguntas a algunas, repito, no te van a decir que son oposición, porque de eso no se trataba el movimiento, ¿no? O el movimiento nunca fue girado a vernos como la oposición de la administración. Sin embargo, sin querer queriendo, lo vamos a terminar siendo y lo somos. Yo creo que sí lo sostengo. Yo sí Pero ¿y soy cómo? O sea, feminista ¿cómo y crees que se pueda considero, consolidar esta oposición? primero siendo conscientes de que somos la oposición, en primera. Que las feministas realmente se entiendan como una oposición a este gobierno y que se haga presión, porque no hay una conciencia de ser oposición. Repito, o sea, yo creo que lo importante es el ser conscientes de que somos la oposición. Y en ese sentido, y volviendo a esto del voto feminista, o sea, asumiéndose, digamos, si tú te asumes como oposición al gobierno, el próximo año, que va a ser la primera elección en la que, sí, ¿no? Creo que es la primera en la que vas a participar, asumiéndote Sí. como oposición, ¿votarías por Morena? Uf, Porque al final creo que es a el, lo que, el, el, ajá, no, sí, sí, dime. al final creo que es a lo que voy, ¿no? Con esto de voto feminista, más que hablar del partido, de un partido feminista como tal, es asumir que las mujeres feministas al momento de ir a votar, bueno, no sé, pero no sé, no soy ni mujer ni mucho menos ni feminista, pero asumo que se va a contemplar, vaya, que no vas a votar por el PAN, ¿no? Que por ejemplo, se ha caracterizado por unas políticas antiderechos en tema de aborto. O sea, sí se va a manifestar de alguna manera un voto feminista que pida políticas feministas, que vote por una Sí, alternativa que ponga los temas por los que se están peleando en el eje principal. Y en este sentido, claro. ¿cuál podría ser esa alternativa? Por eso la pregunta, ¿quién puede capitalizar? Hay un voto feminista y ¿quién lo puede capitalizar? Y si te asumes como oposición, pues ¿quiénes son los partidos de oposición? Los partidos que, entre comillas, representan esta oposición. Está el Ujú. PAN, Movimiento El Ciudadano. PAN, O sea, claro. esto, ajá, no sé si ya me expliqué un poco de esta situación. ¿Tú cómo ves esto? Por ejemplo, ¿tú por quién votarías? ¿O sí, Ok, ¿me escucho? sí, Porque se trabaron al final. Ok. Sí va a ser importante y sí va dentro del movimiento, y eso espero, el no olvidarnos de qué se está haciendo durante esta administración. Ah, y pues, la verdad,
hasta este momento no sabría decirte, no te podría responder por quién voy a votar porque es difícil, ¿no? O sea, no hay algún partido político que sin intereses fuera de lo que viene siendo el feminismo, vaya o proponga algo, ¿no? O sea, algo interesante. Y no sé, o sea, muy posiblemente te diga, hoy no votaría por Morena. Y es por eso que, o una de dos, o deja a este electorado conservador y empieza esta reconciliación con el feminismo, para que, pues técnicamente sí, para dejar a Morena bien, si así lo queremos ver. Incluso a él, ¿no? Creo que sí va a existir esta conciencia del voto desde una perspectiva feminista, pero no hay en este momento, o sea, ¿qué te digo? O sea, de oposición, ¿por quién votó? ¿Por el PAN? O sea, pasamos con este dicho de Guatemala, Guatepeor. ¿Cuál es mi alternativa? Yo tratando de votar y haciendo un voto consciente desde mi movimiento feminista, ¿por quién voto? ¿Cuál es realmente una opción? ¿Realmente hay una opción? Yo creo que aquí es la pregunta. Exacto, ese es el gran problema, esa es la gran interrogante que surge de todo esto. O también no necesariamente ese punto, ¿no? Viéndolo desde otro panorama, podrían crear fuerza, tal fuerza popular visible para los y las políticas, que al ir los diputados, diputadas, senadores, senadoras, gobernadores, gobernadoras a sus distritos, a reunirse con la gente no solo les pida seguridad, no solo les pida estabilidad económica, les pida políticas en materia de género, les pida la legalización del aborto, que la presión sea ciudadana, es decir, pueden enfocarse a no crear directamente una posición política en forma de un partido, sino a concientizar o consolidar su fuerza electoralmente, promoviendo un factor decisivo, el que los y las candidatas tengan como propuestas o estén alineados con la agenda feminista, alineadas, ¿no? O sea, que el diputado o diputado vaya a su distrito, así como ahorita va a ser la primera vez que tenemos reelección de legisladores y legisladoras, diputados y diputadas van a regresar a sus distritos a decirles, bueno, este es mi trabajo y pido su voto de nuevo, pues que vayan convenciendo al electorado, o que si son mayoría, porque estadísticamente pues hay más mujeres, pero pues no todas son de la edad, digamos, ¿no? Que coinciden con pues este pensamiento revolucionario, pues les exijan, a ver, diputada, ¿por qué, diputado, por qué no votaste en favor del aborto? ¿Por qué votaste por tal partido? ¿Por qué pusiste al PRI en la mesa directiva, no? Que es uno de los clamores que les van a reclamar Ay, a buen los de Morena. momento. Pues No, no sé. igual puede ser que les digan, Bueno, a ver, diputado, diputada, ¿por qué no apoyaste ¿por qué no mejores apoyaste a Noroña? regulaciones? Sí, sí, también ese va a ser un clamor, pero ¿por qué no apoyaste, no sé, mejores regulaciones para las estancias? Crear tipo Cendis en vez de desaparecerlas, o yo no sé, pero crear una Yo creo, ajá, fortaleza electoral. yo creo que eso es muy optimista, es asumir que, digo, y siendo honestos, siendo realistas, de todos ustedes, ¿quién conoce a su representante en el Congreso? No conocer nada más de, Yo, sé cómo se llama, sino de conocerlo, de que tú dices, he platicado con él directamente y le he expresado mis Yo inquietudes. y a los dos, en la Ciudad de México y aquí en Oaxaca, mi distrito, Benjamín Robles y Dolores Padierna. Que si regresara Dolores Padierna le diría, óyeme, por una vicepresidencia vendiste al PT, ¿no? Uno de los primeros clamores que le reclamaría. Pero por supuesto, la gente tiene. Por eso, esa es la misión de las Bueno, compañeras. espérame, tú, le abro la pregunta a los demás. ¿Conocen a su representante? No, la neta, ni idea. No. No.
y en un sondeo básico de opinión, la mayoría de los ciudadanos no conocemos a nuestro representante. Sí, no lo conocemos, no hemos acercado a hablar con esta persona, y esta persona en campaña también, pues mucha gente, la mayoría de la gente, y perdón por cómo me voy a escuchar, pero la mayoría de la gente del pueblo no sabe ni siquiera para qué funciona el diputado. Piensa que el diputado se encarga de bajar recursos de la federación para el municipio. Al menos eso piensa mucha gente del municipio del que soy originario. Ahora, me parece muy bueno esto, sí debería ser así, que se organizaran incluso las feministas dentro de los propios partidos, que militan en partidos, pues que lo están haciendo, vaya, empiecen a imponer su agenda desde adentro de los partidos. Pero la realidad es que un político se mueve por votos, por lo que le vaya a dejar más votos. Y así como lo decíamos, Andrés Manuel tiene un amplio sector conservador que lo apoya. En la mayoría del país la gente es así. Tú mismo lo comentabas, en Oaxaca, mucha Pues ahí gente está. se quejaba de haber votado por Morena porque legalizó el aborto. Pero ahí Y está la decía, no, lo respuesta. escogimos para En esta eso. ley de oferta y demanda, la misión, y yo creo que no ¿Qué solo de las tanto? O sea, pero va, compañeras, espérate, no, entiendo dónde espérate, en vas. esta ley Ajá. de oferta y demanda, la misión sería hacer que la demanda pues sea en pro del progresismo. Es decir, convencer a tantos electores y electoras como sea posible de que uno de sus clamores sea la agenda feminista. Esa es la Es, misión. tal Adelante, vez Freddy. sí, pero es algo que no se va a conseguir a corto plazo. O sea, Ah, si no, por somos, supuesto que no. entonces el día de mañana que sean las elecciones, yo no creo que, al menos hablo de Celaya, que los celayenses y las celayenses estén, esta demanda sea a favor de una agenda feminista. O No, sea, claro que no. porque ya sería a corto plazo. Entonces, seguíamos con esta problemática y es hasta qué momento, ¿no? Yo sé que es paulatino, yo sé que va a ser poco a poco, pero tomando a lo que me dice Manny en las siguientes elecciones, no va a ser así, porque pues no, seamos realistas, es un trabajo paulatino, sí es un trabajo importante y que lo están haciendo, ¿no? Las compañeras feministas, pero del día de mañana que sean las elecciones, al menos lo hablo por Celaya y muy seguramente por otros municipios, las celayenses y los celayenses no van a estar preparados para esta agenda feminista. No, No, y y exacto, además hay es un por eso amplio... que yo, Ujú. perdona, es que yo sostengo por eso, y miren, es una admiración creo que anticipada, ¿eh? Que el feminismo es el movimiento más revolucionario del siglo, porque esa es la misión y eso es a lo que deben aspirar, ¿no? Desde aquí, yo considero que los hombres también debemos hacer nuestra lucha por cambiar el pensamiento conservador, pero pues ustedes están dirigiendo este movimiento tan importante. Cambiemos el panorama político. Sí, pues no se hace de la nada, no de la noche a Sí, la mañana. Pero a ver, votar, no votas por Morena. ¿Por quién votas? Exactamente el problema que tú dices. ¿Por el PAN? ¿Por el PRD? ¿Quién trae la agenda progresista ahí? ¿No? Morena, el PT trae una agenda de izquierda pedorra, pero pues es eso. ¿O qué? Yo creo que no debería ser eso ¿es esto? ¿Es esto o qué? Pero, a ver, Zoe, ¿estás ahí? Me gustaría escuchar tu opinión respecto a Sí, todo esto del voto. bueno, pues referente al voto, yo pienso que las futuras elecciones lo que se va a buscar es un representante que en realidad empatice con el movimiento, pero haciendo un enfoque de, de una empatía a Celaya, el próximo representante va a empatizar más respecto al tema de seguridad en vez del tema del feminismo. ¿Por qué? Porque si lo vemos de un ambiente de mayoría de votos, a todos los celayenses les interesa la seguridad. Pero no van de A la muy mano. pocos. Sí, pero si vemos la seguridad del narcotráfico, de los estudiantes, a como ven los celayenses del feminismo, porque se ve que sigue siendo un sistema patriarcal en gran parte de las familias. Por ejemplo, lo puedo decir de mi familia,
que yo me considero feminista, estoy a favor del movimiento, pero mi familia no, o sea, y al final de cuentas son mayoría, porque pues apenas yo voy a ser la primera vez que realice el voto. Entonces, es mayoría, Sí, realmente son es mayoría. mayoría. Entonces, para el feminismo falta, no sé, no podré hablar de 5 años, vamos a hacer esto, ¿no? Sino que empiece a haber una empatía en realidad, que llegue un representante y diga, en realidad empatizo con el movimiento y empiece a dar los puntos a pro, porque ahorita todo lo que ha estado pasando es en contra. Muchas notas amarillistas en redes sociales, muchas de De que... hecho, continúa. No, di. De hecho, ese es un punto muy, muy importante y qué bueno que lo tocas, ¿no? Esta cuestión y se relaciona con esto que decimos del electorado, que es el linchamiento social que genera el feminismo. Una animadversión muy fuerte por parte de la sociedad y por parte de la prensa. Y yo creo, ahí sí, Javier, que esto entorpece un poco esta tarea de llegar a las demás personas, porque se está polarizando mucho este tema, como muchos otros, ¿no? Entonces se crea mucho esta imagen de la feminazi, ¿no? Así de, oh, las vándalas, las malas, por parte de la prensa y que la mayoría, mucha gente, no voy a decir que la mayoría, pero sí una parte importante de la sociedad que se vuelve víctima de este cerco mediático. Y Y en también, este, pues, no, sigue. no, te escucho. O sea, y podemos ver con el feminismo, ¿no? Que dicen las radicales. Las radicales son las que realizan destrozos. Y donde entran las demás mujeres diciendo, es que yo soy feminista, pero liberal. Donde todos somos malos, pero pues sí se buscan pro a las mujeres, esto, lo otro. Y las radicales son las que realizan destrozos, que quieren ver muertos a todos los hombres, casi quieren decir eso, ¿no? Sí. O donde también vemos a pues esta idea de la feminista y la muy feminista, ¿no? Porque yo creo que ni siquiera se toca el hecho de, la radical, eso, o sea, es la feminista Y la feminista y y la la muy feminazi. feminista. Es que ella es muy feminista, ¿no? Entonces, sí está esta problemática con los medios de comunicación que entorpecen un poco El movimiento. el movimiento y, y que por esta parte también no se vaya a tomar, y qué punto, como posición. O sea, el, el entorpecer tanto el medio de comunicación al movimiento, sí entorpece hasta cierto punto que se vaya a consolidar como una oposición, ¿no? Aparte de lo que ya dije, ¿no? De estar conscientes que vamos a hacer la oposición de esta administración, al menos hasta que estemos o esté como prioridad la violencia de género y esta realidad de desigualdad de género, ¿no? Y también lo va a entorpecer el medio de comunicación, los medios de comunicación. El, el, el amarillismo, y quiero decir, o sea, muchos medios de comunicación no son amarillistas, son fosforescentes, o sea, está increíble. Pero bueno, no sé, algo que quieran comentar. Y lo peor de todo esto es que la campaña de desinformación, y vuelvo a la anécdota donde se enfrentan el obradorismo y el feminismo, no viene solo de los medios tradicionalmente conservadores y chayoteros, sino de medios independientes o digitales, ¿no? Y de personajes periodistas a los que yo pues reconozco una gran trayectoria, moneros que criticaron en su momento la usurpación, las víctimas de todos los crímenes de lesa humanidad, y hacen caricaturas, ¿no? Monero Hernández, La Jornada, Serrano. entonces, pues Sí, sacando, sí, exactamente, los Y, independientes que defienden a Andrés Manuel se sí, tornan enemigos del y feminismo. en este sentido, fíjate, Frida, yo difiero
de lo que decías que este ser comedia, esta aproximación amarillista y sesgada de los medios hacia el movimiento va a frenar la consolidación como oposición. Yo pienso que al contrario, la está consolidando aún más, porque la legitima como oposición, la vuelve oposición. Vuelvo a lo mismo, replicando en el sentido que la oposición del feminismo ha sido dictada desde el Estado, ha sido Obrador desde la mañanera y a través de sus medios el que ha venido diciendo ellas son malas, ellas son pagadas por Calderón y buscan desestabilizarme. Y el que los medios repitan este mensaje las legitima como tal. Y sí, esto que menciona Javier de los medios independientes es fortísimo, porque el pasado lunes, que era precisamente la marcha por esto del aborto en la Ciudad de México, estaba viendo la marcha, primero la estaba viendo a través de un medio independiente, ¿no? No tenía mucha expectativa y dije, bueno, a ver qué va a pasar. Yo pensé que iban a llegar al Zócalo, estaba convencido de que iban a llegar al Zócalo, hasta que veo la transmisión, veo que están encapsuladas ahí por Garibaldi y ver los comentarios, veía los comentarios. Y creo que esto es muy importante porque al final, al hablar, esto es muy, muy fuerte. Los comentarios de la gente que se asume como izquierda, como López Obradoristas, como luchadores sociales y defensores de la justicia, eran asquerosos. Pedían que les aventaran la Guardia Nacional, o sea, deja tú. Bueno, no, también muy reprobables los comentarios, los típicos comentarios misóginos, porque ya vemos comentarios fascistas, comentarios de que exigían, que solicitaban una respuesta aún más violenta a la que se vio, ¿no? Y esto me parece muy fuerte y muy importante a resaltar, porque este cerco mediático, además de generar una polarización y volviendo a lo que decíamos a lo que se comentaba de hacer como campañas para politizar a la sociedad y que se logre una respuesta, una solución hacia las problemáticas concretas que se piden a través de los partidos y de la política tradicional, pues va a ser muy difícil si tienes una sociedad que piensa así, una sociedad que tiene ya un repudio muy fuerte, ¿no? El humanismo siempre es difícil de implantar. Sí, por eso nunca ha existido. Por eso cuando la sociedad estaba más avanzada que nunca, tuvimos el Holocausto. O sea, el humanismo no, pero bueno. Pues sí, pero, o sea, sí, miren, yo ahí sí soy muy chairo, no me hago muchas chaquetas mentales esperando un mejor panorama, pero pues yo tampoco, o sea, sí veo las limitaciones propias de pues de nuestras circunstancias, pero pero si me atengo solo a esto y no pienso en un mejor panorama que puede ser creado desde este momento, miren, una bonita anécdota. Cuando el Cire Napoleón llegó a un prado después de una batalla, les dijo a sus hombres, vayan y planten 3,000 acres de árboles. No, esto tiene que estar lleno de árboles. Y le dijo el marqués de no me acuerdo, bueno, un marqués, me dijo, oiga, Cire, pero esto va a tardar unos 300 años en estar lleno de árboles. No, no, sí, pues sí, entonces estamos perdiendo tiempo, no hay que plantarlos ya, ¿no? Y plántenlos. Pues así, si queremos, ya ni siquiera digo nosotros, nosotras, sino que nuestros hijos e hijas gocen de un mejor mundo, pues hay que empezar desde ahora, no con el pesimismo de, no, pues esto no se puede. A ver, hoy precisamente el 68, algo que nunca se había visto, que los estudiantes fueran y tomaran las plazas públicas, las calles, hicieran propaganda, pues con sus recursos, con su tiempo, con su esfuerzo, y la UNAM y el Poli se convirtieran en fábricas
de conocimiento a través de panfletos. O sea, de que es posible, es posible. Y se necesita de mucho esfuerzo. El humanismo, lamentablemente, en este mundo, no cuesta A ver, un me peso. parece muy importante esto que dices. Y entiendo esto de esa manera, pero vamos a ser realistas. Vamos a partir, para poder actuar en consecuencia, hay que primero ver en qué situación estamos. Y en este sentido, hoy en día encontramos en el panorama político mexicano a un movimiento muy fuerte, que es el movimiento feminista, un movimiento de millones de mujeres. Veía el video, por ejemplo, de la marcha en Morelia por el feminicidio de Jessica. Y ves las columnas de miles de mujeres marchando en plena pandemia y lleno el centro histórico de Morelia. O sea, hay un movimiento muy fuerte. Sí, perfectamente se puede equiparar en cuanto a multitud con esto del 68, incluso yo diría muchísimo más, porque el 68 es algo que se concentra en la Ciudad de México y se concentra en unos meses específicos, y este movimiento pues ya lleva tiempo, lleva tomadas muchas ciudades del país, se está expandiendo y está ahí, o sea, está ahí. Tenemos que partir de ese hecho. El 68 marcó pauta para la transición democrática, sí, pero el 68 está marcado por el 2 de octubre. Está marcado por la represión. Y fue la represión a través de lo cual se calmaron los ánimos de una generación de jóvenes que pedía un cambio para el cual la sociedad todavía no estaba listo. Entonces, pudiendo, guardando las debidas proporciones, pero comparando estas dos situaciones, ¿de qué manera vas a calmar los ánimos de un país que está efervesciendo? ¿De qué manera vas a calmar los ánimos de todas las mujeres que están saliendo a marchar? O les das respuesta y te aguantas a toda la sociedad conservadora que se te puede venir encima, ¿o qué haces? ¿Las vas a reprimir? ¿Qué piensas? Yo, estoy, o sea, muy de acuerdo y entiendo, ¿no? Y entiendo a lo que se refiere Alexis y estoy muy de acuerdo. O sea, hay cosas que yo he hablado con otras compañeras de decir, puta, o sea, aunque no me toque a mí, pues que le toque a, no quiero tener hijos, pero supongamos que le toque a tus hijos, ¿no? Que le toque a otra generación. Sí ver el más allá, ¿no? El movimiento no se queda corto en pensar en el mañana, pero al menos aquí en México sí se necesita una respuesta inmediata y una respuesta que vea la realidad de la violencia de género. Entonces, sí, claro, o sea, el movimiento le va a talachar y le va a seguir talachando para el futuro, ¿no? Que el día de mañana, esta situación en México no sea la misma, esta violencia que se sufre por desigualdad de género no sea la misma, pero tampoco podemos esperarnos, y las mujeres no se van a esperar, o yo no me pienso esperar, a que el día de mañana le toque a una compañera, que me toque a mí o que le toque a una amiga. Y es por eso lo que yo decía, ¿a qué cifra tenemos que llegar para que se nos dé una respuesta? Porque claro que hay un enojo, claro que nos da coraje, claro que me da coraje salir a la calle y lo puse en Facebook. Lo único que no extraño y está terriblemente este, puesto así, porque hasta en eso soy privilegiada de estar en una casa donde no sufro acoso, eh, lo único que no extraño de salir a la calle es el acoso. Claro que estamos enojadas, claro que, que necesitamos una respuesta. Y el movimiento le está talachando para poder exigir al gobierno, para poder que el día de mañana no se viva la misma situación en un futuro. Pero en este momento, sí, las feministas necesitamos una respuesta y una respuesta ya, porque da coraje ver las cifras, da coraje escuchar de un feminicidio más. Y no se trata que nos traigan como, y lo vamos a arreglar, entendemos que el cambio va a ser paulatino,
pero necesitamos empezar a ver acciones. Necesitamos mínimo que se le tome la importancia en la agenda pública. Así, mínimo, que no se le está dando. Entonces, pues imagínate, estás en esta situación donde escuchas un feminicidio por día casi, y que ni siquiera se pueda tomar el tema de desigualdad de género o esta realidad de feminicidios, pues imagínate, o sea, ¿tú crees que las compañeras no vamos a estar enojadas? Claro que lo estamos, porque parece que el gobierno no le interesa la vida de las mujeres. Y claro que sin querer queriendo caímos en ser la oposición de este gobierno. Y claro, y lo repito, entiendo este proceso, este cambio paulatino, y se está haciendo, y el feminismo va a seguir así, tratando de esta deconstrucción en las mujeres, de que las próximas generaciones no caigan en un sistema como este, y hablando específicamente de México, que no sufran una violencia tan fuerte como esta que estamos sufriendo actualmente. Pero por lo menos sí necesitamos que o sea, es que, y esto lo digo ya como mínimo, como mínimo, que estemos en la agenda pública. Y esto, o sea, mínimo. Retomando un poco lo que dijo la compañera Frida, es increíble el sistema represivo violento en el que nos encontramos. ¿Por qué? Porque tú sales a luchar por este movimiento, por las desaparecidas, pero te lo diré yo que estudio en Morelia y afortunadamente tengo compañeras que me decían, mira, te paso este grupo de traslados seguros, porque pues a lo mejor te siguen en tu casa, pero pues quién se puede acercar a ti, ¿no? En el momento que digas, me están atacando, me están siguiendo. Y de ahí pues crearon grupos, ¿no? Referente a lo de Jessica, de que pues para las marchas, para esto, para el otro. Y es increíble la represión, porque ustedes ven las transmisiones muy tranquilas, muy a muchas personas, pero veías en los grupos de que chavas, van chavos a navajear, van granaderos, cuidado, hay camionetas y fotos, te lo juro, puedo mostrarles fotos de carros, placas. Este señor me dijo que me quería lanzar ácido, este señor dijo que me iba a matar, este señor esto, este señor lo otro. Gente que a lo mejor no pasa de palabras, supongamos que no pasan de palabras, pero el miedo de ir a una marcha y ser una más en la cifra por ir a defender tu derecho de querer ser libre. Entonces, otra cosa, ¿no? Los feminicidios, un feminicidio por día, pero es un feminicidio por día del que se le da difusión, del que nos damos cuenta por el medio de difusión que tenemos. Yo me puedo dar cuenta de feminicidios de Ciudad Juárez por familiares de allá, ¿no? Familiares mujeres que le dan difusión, pero no puedo darme cuenta de los feminicidios en Chiapas porque no tengo conocidos de Chiapas que le den difusión o porque no se le da la difusión que se merece. Me sé de Morelia por mis compañeros, ¿no? Estudiantes y esto, pero en realidad, ¿cuántos feminicidios hay que no se les da difusión? Hablamos de un feminicidio, 2 feminicidios por día mencionados, pero ¿cuántas somos? ¿O a cuántas no se mueren y ni cuenta se dan porque no tienen familia, porque no tienen gente que sea cercana? Entonces, en realidad, este cambio sí es paulatino, pero no nos vamos a esperar a que nuestra próxima generación, por ejemplo, sea quien goce de todo esto, que sí es para nosotros y para próximas generaciones, pero tiene que haber un cambio ya de momento, tanto en la mentalidad de las mujeres que se van sumando a esto, tanto en la mentalidad de los hombres que tienen que dejar de ser tan represivos y agresivos referente al movimiento. Agregando un poquito a lo que decía Zoe, yo creo que hay algo a lo que yo sí estoy dispuesta y es a no disfrutar el hecho de que la violencia baje en el país. Estoy dispuesta a que esta deconstrucción del pensamiento en la sociedad no me toque a mí. Estoy dispuesta a que en algún momento los senos de las mujeres dejen de ser sexualizados y se vean sin morbo. Estoy dispuesta a muchas cosas que no me toquen a mí y que le toquen a otra generación. Sí estoy dispuesta, pero a lo que no estoy dispuesta
y yo creo que es el enojo de las feministas, y repito, es que no se le priorice esta realidad que se está sufriendo. Entonces, a usted lo dejo ahí como el comentario. Yo estoy dispuesta a que por muchas cosas de las cuales yo peleo como feminista, no las vaya a disfrutar. Pero lo que sí no es tolerable es que ni siquiera, o sea, ni viendo las cifras, eh, se pueda priorizar pues este asunto eh, de, de la violencia de género, ¿no? Y yo creo que era lo que va encaminado también que decía Alexis, ¿no? O sea, el talacharle, el que algunas cosas no te van a tocar. Y eso lo entiendo y estoy dispuesta a que no me toquen muchas cosas por las cuales yo lucho siendo feminista. Pero sí no es tolerable que viendo esta situación, por ejemplo, Andrés Manuel no quiera sacrificar este electorado conservador. Yo creo que pues ahí sí no puedo estar de acuerdo y es algo que se puede tomar como acción inmediata, ¿no? O sea, no es algo ahí de poder pensar y, oye, o sea, es algo que se puede hacer ahorita ya. O sea, obvio, no sé, es un decir ahorita ya, pero sí a corto plazo, ¿no? Eh, eh, repito, hay cosas que estoy dispuesta a que no me toquen, pero que no se priorice esta situación en la que estamos viviendo, yo creo que eso no. Y el no querer sacrificar un electorado por una situación que es importantísima, yo creo que eso sí no es tolerable. Pero bueno, yo sabe mi postura, pero eh, no es sacrificar a una parte del sector. Quizá lo preocupante es que sería sacrificar incluso el cargo. O sea, con miras a 2022, aprueba el aborto y la Claro. oposición se monta en esta lógica pues de Gilberto Lozano, lo han oído, de planean abortar a, no sé, una cantidad de niños por año. Ese es su proyecto. Uh-huh. Y pierde gran parte del apoyo popular, que es conservador, porque estamos en un país que es así. Podría significarle también perder el cargo, o sea, ¿no? O sea, el dilema Sí, en el que se y encuentra al dirigir un país tan, pues sí, tan necio en ese sentido, el pensamiento retrógrado. A ver, Frida, adelante. no. En ese sentido, haría esta pregunta como para terminar este tema, esta parte. En 2021, al momento, en las elecciones intermedias, y pregunta bien concreta, como a Frida como politóloga, a Zoe como futura jurista también, y a Javier también como futuro politólogo, también a David, a todos pues, de manera relativamente objetiva, estará en la agenda política, en la agenda electoral, el tema del feminismo, en concreto el tema de los feminicidios y el tema del aborto, ¿o no? No en una agenda política real, sino en una agenda politiquera. Todos los partidos van a salir con esta publicidad, así sea el PAN, de tal partido, el partido más feminista de México. Ya vimos que no les cuesta nada montarse a la politiquería, Yo creo que sí les ¿no? va a costar, La sí les puede cuestión costar. no es la... Bueno, sí, O sí, la sea, verdad y en sí, ese sentido, pero bueno, ahorita me dan su respuesta, pero ya que lo saco, Javier, voy a dar mi opinión. Yo creo que sí va a dominar en la agenda pública, porque ya lo estamos viendo. Lo que me mandabas precisamente de este diputado de Movimiento Ciudadano, que en su plataforma se asume como provida, defensor de las buenas costumbres, y que toma una postura de, no, yo estoy contra esas cosas del diablo, ¿no? Yo estoy contra las feministas. Y yo creo que en ese sentido sí va a ser un tema
bien fuerte que va a dominar la agenda electoral, tanto a favor como en contra. Pero quiero escuchar su opinión, en particular de las compañeras. Adelante, Zoe, o yo. Pues es Adi. que más bien yo pienso que en vez de que si se toca si Andrés Manuel, bueno, el presidente logra tocar un tema del feminismo no como un grupo de oposición, en vez de poder perder electores, podría incluso a ganar más y lograr, o sea, acá en un sueño súper utópico mío, y lograr una empatía de sus electores conservadores con sus electores liberales, ¿no? No, ¿de qué forma? No creando un odio, ¿sabes? O sea, no diciendo las feministas son todo lo peor, no solo manejando la nota amarillista del movimiento, sino mostrando lo bueno, haría que se pudiera crear una solidaridad de ambas partes y poder manejar el sistema de izquierda pues, prácticamente como es, ¿no? Que se hagan los cambios en una sociedad. Bueno, yo creo que pues no sé, muy difícilmente veo la empatía del ámbito conservador y las feministas, ¿no? O sea, de su electorado conservador y las feministas. Y sí, o sea, como lo mencionaba Alexis, y como tú lo mencionaste, Manisti, va a estar plagado, ¿no? Sí va a haber estos partidos políticos colgados pues ahora resultar ser muy progresistas y muy de izquierda y a favor de, de lo que esté de moda, ¿no? Poniéndolo así. Pero yo creo que aquí sí viene lo que hemos vivido, ¿no? Por ejemplo, no sé, eh, esta administración con el gobierno de Morena, pues no, y yo creo que venía ahí lo que comentábamos hace rato, del voto, ¿no? Va a ser un voto desde la perspectiva feminista, votarías por Morena, pues no hay que olvidarnos. Entonces, es aquí, yo creo que sí la decisión crucial que debe tomar Andrés Manuel, si quiere conservar este electorado, y también lo dijo Alexis, ¿no? El empezar a talacharle y convencer a este grupo conservador o empezar a platicar con la familia, no sé, la mamá, el papá, que también van o sea, son parte de estas elecciones, o se queda con el grupo conservador de su electorado, o las feministas, pues realmente dudo y esperaría, pues no olvidaron, o sea, imagínate lo que tienes tú como antecedente de lo que ha hecho el gobierno para ti, mujer, ¿no? Los programas, pensando en esta realidad que estamos viviendo de violencia que ha hecho el gobierno y votar, y pensar en eso y pues hacer tu voto. Y también la tienes difícil, ¿no? Porque decimos, pues, ¿por cuál? Entonces, pues, no sé, sí es un momento en el que estás muy a tiempo de empezar y es que te digo, o sea, tan fácil es empezar a siquiera meter el tema en la agenda pública. Sí lo veo muy importante. Y ahí ni siquiera es que esté teniendo un programa de nada o abriendo una institución, nada, poniéndolo en la agenda pública. Y muy posiblemente ya es cuando empiecen a decir las feministas como tal, bueno, si quiere estar priorizando el tema y ya vendrán las promesas de qué harán, ¿no? Después de tomarlo como prioridad. Pero yo creo que está a tiempo de sí haber una reconciliación
de la que hablábamos, para y que no quede nada más en la agenda pública. O sea, que sí se vaya a acciones, pero pues sí está a tiempo y si no, yo creo que sí va a haber este voto pensado desde la perspectiva feminista y acordarnos, ¿no? ¿Qué hizo durante la administración? Muy bien. Bueno, ya vamos casi para las 2 horas. Entonces, dos preguntas, bueno, la pregunta final y una preguntita que me surge a partir de esta charla, ya como conclusiones, ¿verdad? La primera pregunta sería, ¿ustedes creen que en esta administración podamos tener una represión estilo Tlatelolco, estilo, una represión extremadamente violenta, más violenta de las que ya hemos visto contra el movimiento feminista y que esta represión aplaque el clamor popular que se ha desatado? Y segunda, al corto plazo y como agente político en el México contemporáneo, en un contexto bien extraño que es el 2020 y con miras a 2 años electorales que se aproximan, ¿cuál es el futuro divisible del movimiento feminista en México? Ok, pues Ah, voy a hablar. Bueno, no, adelante, adelante, David, que sí, ya, especialmente por... gracias. Ya me tocaba, ¿no? Este, pues lo dudo mucho que AMLO se atreva a reprimir, directamente a reprimirlas. Quieras o no, yo creo que como un buen macho y una buena hombría que representa, está como que no tocar a la mujer con el pétalo de una rosa. Yo la verdad lo dudaría mucho en que él directamente se atreva a reprimirlas, por el hecho de que no pone en las filas de policías el gobierno de la ciudad a hombres, son mujeres contra mujeres. Yo creo que si ya hubieran querido reprimirla, mínimo sería ya poner a policías hombres. Y pues la mira del futuro visible en México del feminismo es que pues sí se está creando mucha conciencia en ese ámbito. El problema es que uno se estanca con tanto fanatismo hacia la religión que todavía está existiendo y tomando y como que afianzando. Y ustedes mismos lo estaban mencionando con el evangelismo y los intereses que tienen todavía también Estados Unidos en México por la política ya evangelista, porque no quieren de verdad un aborto, no quieren eh, que como que vayamos a esa cierta utopía de la elección. Es como como no permitirles, o no más bien asegurarles que no se van a hacer daño al tener al dejarles tener esa libertad. Mm, bueno, voy a hablar. Este, en cuestión a algo que comentaba David con eh, la represión, ¿no? De si ya quisieran reprimirlas, pondrían a policías hombres. Yo creo que no. Yo creo que esto es algo que le conviene al Estado, ¿no? El mujeres contra mujeres, que lo han puesto en los medios de comunicación, ¿no? Son feministas que luchan por las mujeres, pero al mismo tiempo las agreden y la incongruencia, ¿no? Va a seguir siendo así. O sea, en cualquier marcha feminista, muy seguramente vamos a seguir viendo a policías mujeres en primera instancia. Y pues la verdad es que no sé o sea, porque yo te podría decir, no creo que haya una represión, pero tampoco me esperaba lo que les hicieron a las compañeras en en esta marcha que acaba de pasar, ¿no? Que literal estaban acorraladas sin salida, ¿no? Siendo gaseadas con gas pimienta. Este, yo esperaría que no exista una represión tipo Tlatelolco. Y pues la verdad, desde mi punto de vista, pues creo que no, creo,
Porque pues vemos lo mismo, ¿no? O sea, es algo que, y sí, es algo que, por ejemplo, Andrés Manuel no se, no discute mucho, no lo habla, sí ha dado sus declaraciones del feminismo y una de ellas fue que lo nombró su oposición, y ha dado, pero no se ha puesto con el movimiento como tal, o sea, sí ha sido tibio hablando del feminismo, ¿no? O en lo relacionado. Entonces, no vería yo una represión como la de Tlatelolco simplemente porque no le conviene y se mantendría como se mantiene, ¿no? Sin decir mucho y, y también sin aportar mucho a la situación que están viviendo, que estamos viviendo como mujeres. Y en un futuro, en el feminismo, al menos en México, yo creo que con mucha fuerza, este, al menos yo lo veo en las universidades y lo hablaba con algunos compañeros, eh, se está tocando mucho la perspectiva de género. Y yo creo que ya en muchos temas se empieza a tocar desde la perspectiva de género y va a ser necesario que muchos de los temas que tocamos normalmente se empiecen a ver como desde perspectiva de género. Entonces yo veo el feminismo con mucha fuerza, eh, y desafortunadamente con fuerza porque por la situación que están viviendo, ¿no? No veo que los feminicidios eh, vayan a bajar, o al menos a corto plazo, y que la inseguridad para las mujeres vaya a disminuir, al menos a corto plazo, y por eso va a seguir tan vigente el feminismo, y por muchas otras razones, ¿no? Pero hablando en relación al feminismo en México, por la situación que estamos viviendo y que desafortunadamente y muy tristemente lo digo, no creo que cese en poco tiempo, va a seguir siendo tan fuerte como lo es en la actualidad. Muy bien. Este soy, o Alexis, cualquiera de quien quiera. Tiene otras medidas para, digamos, enfrentar las movilizaciones sociales. Una de las más exitosas, como bien dice Frida, es pues las mujeres policías, ¿no? Que aunque no sean solamente mujeres, sí van al frente y se dan estos enfrentamientos mediáticos que le sirven al obradorismo. eh, pero también está otra, y la vimos precisamente hace un año, el cinturón de paz, ¿recuerdas? Ujú. Poner Sí, a burócratas de la Ciudad de México acordonando toda la ruta donde iba a pasar la movilización para incitar bueno, para que los manifestantes evitaran conflicto porque pues estaban estas personas, o sea, de que el presidente tiene colmillo para eso, lo tiene, ¿no? Y como opositor o como rival, sí es un buen rival, pero por eso yo no optaría tanto por ello. Yo no digo que abandonen las marchas, por supuesto que no. Es más, yo decía que era peligroso lo que decía el presidente. En la mañanera anunciaba que si se juntaban 100,000 almas en la plaza, en la plancha del Zócalo, sí. él renunciaba, ¿no? Bueno, las feministas son millones. Entonces, si le sigue picando el nervio, yo digo que fácil juntan 100,000 almas en el Zócalo. Pero, pues no sé, yo, yo desconozco cuál va a ser el futuro del feminismo porque eso les corresponde a ellas. Ellas pues se acoplan, ellas se dirigen, ellas evalúan su fuerza y el panorama y yo solo digo que apoyaré lo que hagan siempre y cuando sea pues con miras a mejorar este país, ¿no? Bueno, pues el feminismo, como bien sabemos, es una marcha que busca el progreso.
Este progreso se va a lograr por medio de la presión a los gobernantes, presión a los más altos funcionarios. Y es una lucha que no se va a abandonar. Bueno, al menos de mi parte, yo lo que pueda hacer, lo voy a hacer. A las marchas que pueda ir, voy a ir. Y obviamente la concientización también por medio de redes sociales, donde, no sé, al menos yo no tolero los comentarios de otros hombres, porque si no aportan, pues que tampoco se acrediten, ¿verdad? Y pues así como lo que dijo Alexis me parece muy interesante, lo de las 100,000 almas, porque no solo son las feministas las que pueden estar en contra del actual gobierno, y pues sí, fácil se pueden juntar 100,000 almas y no solo de puras feministas, ¿no? Sino de, en realidad, de todas sus oposiciones que tiene el gobierno, ya ahora las feministas, como lo comentan. Increíble cómo se ha visto, ¿no? Que se ponen los policías respecto a las marchas tan violentos, tan agresivos, donde evidentemente, y hay que reconocerlo, ¿no? El hombre tiene más fuerza que una mujer. Ahora, un hombre armado con una mujer que solo lleva un aerosol, donde por ir encapuchadas ya quiere decir que son violentas, donde por ir encapuchadas ya son radicales. Entonces, pues es un progreso. Prácticamente todo esto es un progreso que en efecto pensamos todavía vivir las consecuencias positivas de es que no se me fue la palabra, los resultados, los frutos de esta marcha las queremos vivir, pero también es un movimiento a futuro, futuras generaciones. Si pienso tener hijos, que mi hija tenga la libertad de poder salir a la calle como ella quiera ir vestida, que sea respetada por sus compañeros, porque la violencia no solo se vive en las calles, se puede vivir también en una aula, para que irnos tan lejos en tu familia, ¿no? Entonces, en efecto, es una lucha que no se abandona de la noche a la mañana, y que sabemos que tampoco los cambios son de la noche a la mañana, pero sí podemos ir reconstruyéndonos una idea, tanto hombres como mujeres, de lo que es la violencia, porque bien es sabido también muchas mujeres con muchas ideas muy machistas, y donde se le aplaude al hombre que repite lo que dice la mujer y lo que pide la mujer día con día, que si un hombre se pone a decirle a alguien, bueno, a mí me pareció algo muy, muy extraño, bueno, un análisis que hice, ¿no? En Morelia, un señor se puso a reclamar porque habían puesto de colorante a las tarascas, y, y empieza a decirles de cosas a las mujeres, ¿no? Miles de cosas. Y solo un hombre se puso a decirle al señor pues que no exagerara ciertas actitudes, ¿no? Y todos de que, oh no, wow, se lo dijo un hombre. Pero hacemos el análisis donde si lo hubiera dicho una mujer, ¿por qué le dice de cosas al señor? El señor ya es de la tercera edad. Y donde un hombre dice lo que una mujer repite a diario, se le aplaude, ¿no? Entonces también es parte de la cultura machista que estamos viviendo, donde se tiene que respetar lo que dice una mujer, donde dicen, es que ¿por qué la mujer se le pone a los señores? Es una dama, ¿no? O como dice la compañera Frida, ¿por qué no se respeta la autoridad de las mujeres? Bueno, no sé si ustedes vieron sus historias, que dice que se respeta la autoridad de un hombre. Y sí, se respeta más. ¿Por qué? Porque cuando vas a tomarte una cerveza a un bar, van dos mujeres y se empiezan a acercar los hombres y no entienden que no es no. Me ha pasado que voy con una amiga y a nuestra mesa media hora, ¿no? Nuestra mesa, no, en serio no, en serio no. Hasta que llega un hombre y dice, ah, ¿cómo están? Ya llegué. Un hombre que ni conocíamos, ¿no? Y el señor de, ah, ok, gracias. ¿Por qué nuestra media hora diciéndole que no? Le valió, pero llega un hombre y se va, ¿no? Donde tenemos que ir acompañadas de un hombre, porque ni ir con tu mamá a la tienda puede ser completamente sano, ¿no? No sano, sino como, es que no sé, como que pueda ser seguro, ni ir con otra mujer puede ser seguro. Sí. Y A ver, sí, habla. no, perdón, dale. Entonces,
donde se tiene que empezar a ver a la mujer como figura de autoridad, que no porque sea amargada, donde incluso los insultos de los hombres a las mujeres atañen a los mismos hombres, ¿no? De que, ay, sus papás no les hacen, su papá la abandonó, no le hacen caso, y tú de que, ¿eh? Donde creen que el aborto va a ser un tema tan a la ligera como la paternidad en México, donde creen que la mujer va a tomarse el aborto a la ligera como los hombres la paternidad, que ni siquiera, ¿qué? No, perdón, otra vez. Donde Síguele, síguele. donde pasando dinero, ya, wow, padre responsable. Donde para fregar, entre comillas, a la mujer, no dándole dinero económicamente porque se lo gastan en cosas que no, prefieren darles alimentos, ¿no? Donde bien se sabe en ámbitos jurídicos, el alimento no solo es comida, el alimento es vestido, es hogar, es educación, es salud. Donde 500 pesos a la semana no alcanza ni para darle de comer a un bebé. Entonces, no, también tenemos referente al aborto, porque en mi familia cómo me llovió de verdad, de que cómo fuiste a esa marcha si tú no vas a abortar, cómo vas a defender algo que tú no vas a hacer, ¿no? Y yo así como de que, porque yo soy la voz de quien lo piensa hacer, ¿no? Porque a lo mejor alguien que lo piensa hacer o que lo llegó a hacer, no la dejan en su casa, y donde pues a mí me pueden dar la libertad de poder ir, ¿no? Porque el aborto no es un tema de voy a abortar cada mes con super anticonceptivos. Alexis. Sí, ¿ya te falta mucho, compañera, para terminar tu No, deliberación? ¿No? pues ya eso de que el aborto, para que también podamos llegar a un tema donde podamos hablar libremente del aborto, también tenemos que hablar de la educación sexual deficiente en el país, en los estados conservadores, Guanajuato. Que dejemos de tener ese miedo a que se toquen temas normales en el país. Y pues ya, después seguiremos hablando de todo lo demás. Por supuesto. De mi parte es todo. Sí, creo que eso es... Nada más, un favor, ¿me puedes recordar la definición del clivage? Clivage es como... Ay, es que, por ejemplo, en inglés, cleavage también significa como tipo escote o abertura, es como separación, no sé, se refiere a eso, Punto de un cambio, quiebre. Punto de quiebre. Cleavage, ajá. Es un antes y un después, algo que marca un antes y un después muy radical. Pero bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Como dices, eso es un tema que sin duda no se debe quedar aquí. Tenemos que seguir hablando de estos temas. Y bueno, les agradezco a todas y a todos por acompañarnos esta noche. Ya saben, igual, están siempre abiertas las invitaciones a unirse a Mesa 11. Cuando gusten hablar, aquí está el espacio. Y muchas gracias, en general, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches y recuerden que para poder transformar nuestra realidad y deconstruir nuestra expresión de género y la forma en que nos relacionamos con el sexo opuesto, tenemos que hablar. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.